Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema especi- especial. La clase pasada habíamos hablado de SB. Ahora esta clase vamos a hablar sobre hemorragia subaracnoidea, que no es lo mismo que un SB común y corriente, como les había explicado la clase pasada. Las hemorragias subaracnoideas tienen una fisiopatología completamente diferente a un SB hemorrágico, aunque está dentro de la clasificación de la AJA de SB hemorrágicos, no es lo mismo. Me gusta que eso quede claro. Un SB hemorrágico tiene una fisiopatología que consiste en un paciente hipertenso, mal controlado, que tiene un sangrado de los núcleos de la base, como primera opción. El manejo consiste en el control de la presión arterial, usualmente un manejo médico que siempre favorece al paciente a evitar un resangrado. Obviamente, si el paciente tiene un hematoma muy grande y tiene efecto de masa, entonces, por supuesto, pues la opción quirúrgica es una, es una, es una vía, ¿no? Para resolver el problema. Pero en la hemorragia subaracnoidea tenemos un problema completamente diferente. Tenemos la ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación anormal de un vaso arterial. Los vasos arteriales que están en el polígono de Willis, que están en el espacio subaracnoideo. Estos vasos eh, también, pues, por presión arterial mal controlada, que es la principal factor, la turbulencia a nivel de las bifurcaciones o de las áreas de mayor, pues, turbulencia, pues, para la redundancia, de flujo sanguíneo, pueden provocar que la pared se debilite y se haga un saco aneurismático. Ese saco aneurismático entonces se puede romper y puede generar un sangrado en el espacio subaracnoideo, como pueden ver aquí en la imagen, que es un sangrado este, que se identifica como, en este caso, pues tiene forma de estrella. Este sangrado en forma de estrella significa que la sangre se encuentra específicamente en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene una fisiopatología en donde el paciente en las primeras horas tiene riesgo de resangrar, en los primeros 3 días principalmente, y después de esto viene una fisiopatología que consiste en que en el día eh, del 4 al día 14 hay un riesgo bastante aumentado de vasoespasmo. El vasoespasmo fisiopatológicamente es una de las complicaciones, aparte del resangrado, que consiste en que los vasos sanguíneos se cierren y el paciente puede tener entonces infartos en ciertos territorios de irrigación arterial, que dependiendo de la magnitud del infarto, pues así mismo también la mortalidad del paciente. Y como última complicación, pues, bueno, hay más complicaciones, por supuesto, pero las tres principales es entonces la hidrocefalia, que puede ser agudo o crónica. Usualmente, pues, el paciente a veces ya se ha recuperado después de 21 días y presenta entonces una dilatación ventricular con un nuevo deterioro neurológico y se observa, pues, en la tomografía de control que el paciente puede tener entonces una dilatación del sistema ventricular. Una hidrocefalia comunicante, producto pues de todos esos derivados de la hemosiderina que están entonces obstruyendo las granulaciones de Pacchioni que se encuentran pues a nivel del espacio subaracnoideo hacia la convexidad, que entonces funciona como filtros de baja presión para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de los senos venosos, principalmente el seno sagital superior. Muy bien, entonces para comenzar pues ustedes pueden revisar esto en la AJA, ¿no? También en el libro de Neurosurgery, en el Handbook of Neurosurgery de Mark Grimmer. Ahí lo pueden revisar sin ningún problema. Entonces, acerca de la hemorragia subaracnoidea, hay que tener claro una cosa, y esto es una pregunta capciosa. ¿El trauma es la causa más común? Sí, pero la hemorragia subaracnoidea traumática no tiene mucho que ver con hemorragia subaracnoidea espontánea, que es por la ruptura de un aneurisma. Entonces, claro, si bien es cierto que se cataloga en las principales causas, el trauma es la principal causa, hasta un 80% de las hemorragias subaracnoideas. El paciente llega con urgencias, con trauma craneoencefálico, después de un accidente vehículo-motor en estado de ebriedad, usualmente va a tener hemorragia subaracnoidea, pero con esa hemorragia subaracnoidea no se hace nada. Digo, me preocupa un poco menos que la hemorragia subaracnoidea espontánea.
porque usualmente pues si es una hemorragia subaracnoidea no hay que hacer nada, usualmente se le da vigilancia al paciente y se le maneja pues las otras causas que podrían hacer que el paciente se deteriore en un trauma hidrocefálico, como por ejemplo una contusión cerebral, un hematoma subdural agudo, un hematoma epidural. Pero con la hemorragia subaracnoidea no se hace nada. El riesgo de hidrocefalia, sí, crónica principalmente, pero es muy raro ver hidrocefalia, por lo menos no en nuestro territorio. No sé, sí hay algunos pacientes, pero de 100, uno o dos podrían de repente tener hidrocefalia después de un trauma, por lo menos en nuestra población. Pero en la literatura sí está bien descrito que después de un trauma craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea, el riesgo de hidrocefalia es bien alto. Pero por lo menos pues nosotros pacientes con trauma no los operamos, no les colocamos derivaciones ventriculoperitoneales después del trauma. Entonces, cuando entonces es espontánea, o sea, que no hay trauma y es la presión arterial mal controlada, la que nos está dando entonces el riesgo de este aneurisma que se rompa, entonces pues esta sí me preocupa porque el riesgo de muerte es muy elevado y el manejo es diferente, es un manejo completamente derivado hacia la reparación, o sea, entre comillas, pues, entre paréntesis, el clipaje del aneurisma. Porque lo que tú quieres es que el aneurisma quede asegurado para que no siga sangrando. Okay. Aunque esto igual no quita todas las otras complicaciones que pueden venir secundarias a la hemorragia subaracnoidea. Usualmente ocurre entre los 55 y 60 años de edad, pero bueno, en realidad en nuestra población es bastante variable. Tenemos de pacientes jóvenes de los 40 años hasta pacientes añosos ya de 70, 75 años. El warning leak, ¿qué significa? Goteo de advertencia es usualmente un goteo que ocurre previamente, como unas 15 días, usualmente en la historia clásica, 15 días anteriormente el paciente ha tenido cefaleas de forma persistente que se han incrementado en intensidad en ese tiempo y de repente el paciente llega de 4 urgencias descompensado neurológicamente. Usualmente este paciente ya ha visitado a los médicos incluso hasta 2 o 3 ocasiones y hay que tener mucho cuidado porque cuando usted trata a un paciente con una cefalea y ya el paciente le está diciendo a usted que ya ha visitado al médico 2, 3 veces, que esta es la cuarta vez, que esta es la tercera, que esta es la cuarta vez, tomen la importancia de esa cefalea porque podría tratarse de una lesión que requiere entonces la realización de una tomografía cerebral. Y por favor, no le manden aspirina a los pacientes para la casa para tratar la cefalea. Eso también es un problema muy común que ocurre. Porque si ya este paciente tiene un aneurisma roto que está dando un botón de advertencia y usted lo anticoagula o lo antiagrega pues, con aspirina, ¿qué va a pasar? Va a sangrar y se va a morir el paciente. Entonces, no hagan eso. Tienen un paciente con cefalea que ha ido aumentando de intensidad en los últimos días, ya ha consultado al médico ya 2, 3 veces. Mejor deriven con urgencia para que le hagan una tomografía y poder descartar que no haya sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces, tiene unos picos de incidencia en el año, usualmente son más comunes entre abril y noviembre. Ese es el periodo donde, como por decirlo así, hay más casos a nivel de cuarto urgencias, más casos llegan con pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces, también esta hemorragia subaracnoidea se puede asociar con hemorragia intracerebral o hemorragia intracerebral, o sea, que significa que el aneurisma se rompe, no solamente drena hacia el espacio subaracnoideo, sino que también el jet de sangre puede disecar el parénquima y hacer un hematoma intraparenquimatoso. Puede esa sangre también meterse al sistema ventricular provocando entonces una hidrocefalia aguda, obstructiva, y también entonces puede ocurrir también hematomas subdurales cuando el jet de sangre se va hacia el espacio subdural, ¿no? Entonces obviamente pues esto aumenta la mortalidad y muchas veces pues hace que el paciente se vuelva un paciente inminentemente quirúrgico inmediato. O sea, todas las hemorragias al final requieren un manejo quirúrgico, ya sea craniotomía a nivel de salón de operaciones o endovascular. Pero muchas veces estos pacientes primero se le hace la radiografía antes de hacer la cirugía, porque con la radiografía se puede tener, la radiografía es el gold estándar para tener el diagnóstico definitivo y así entonces poder definir si el paciente se puede beneficiar de un manejo endovascular. Si se beneficia de un manejo endovascular, por lo menos yo opto porque el endovascular lo haga. Hay otros neurocirujanos pues, que optan que todos sus pacientes sean quirúrgicos. Eso depende mucho del entrenamiento y la destreza del cirujano.
Yo usualmente utilizo los dos manejos. Si el paciente es embolizable, yo digo que se embolice. Si el neovascular me dice que no le puede embolizar por X motivo, entonces pues ya me toca hablar con la familia para decirle que tengo que meter a la segunda operaciones para colocarle un clip en el aneurisma, ¿no? Entonces, usualmente pues se están operando a veces incluso pues el mismo día, pero después de los estudios o al día siguiente, ¿no? Pero cuando llegan con estas complicaciones de una hemorragia intraparenquimatosa con mucho efecto de masa y un hematoma subdural, obviamente esto complica mucho más la situación porque hay que meterlo al paciente para resolver el cuadro de hipertensión intracraneal, pero tienes que saber también que tienes que enfrentarte ante un aneurisma este, que potencialmente pues por lo menos tienes que saber anatómicamente dónde está para poder entonces también dirigirte hacia el clipaje del mismo durante el mismo procedimiento. Entonces, los aneurismas se localizan usualmente en, en la circulación anterior. Ustedes tienen que recordar que hay dos circulaciones en el cerebro: la circulación anterior que proviene de las carótidas internas y la circulación posterior que proviene de las arterias vertebrales. Entonces, las principales o la mayor cantidad de aneurismas están en la circulación anterior, o sea, en lo que sería carótida interna, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria comunicante anterior y arteria comunicante posterior, ¿no? Entonces, de estos lugares, el más común es la arteria comunicante, eh, la arteria comunicante anterior. Perdón, ese es el más común acá. Va alrededor del 30%. De ahí sigue la arteria comunicante posterior, la A con pi, que es esta. Es una rama de la carótida interna que se comunica con la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces termina de unir, esta arteria es la que termina de unir pues la circulación anterior con la circulación posterior. Esto es neuroanatomía básica, ¿no? Y eso representa el 25%. Y la arteria cerebral media, que obviamente es rama terminal de la carótida interna también, igual que la arteria cerebral anterior, representa el 20%. Solamente a nivel de la bifurcación, o sea, por acá, de la carótida, perdón, de la arteria cerebral media, ¿no? De ahí entonces pasamos a un menor porcentaje, que es la circulación posterior. Tenemos un porcentaje menor que el mayor, el mayor porcentaje ocurre a nivel del tip de la basilar. O sea, ¿qué significa tip? El tope de la arteria basilar antes de bifurcarse en las arterias cerebrales posteriores. Incluso la arteria basilar tiene una tetrafurcación, porque aquí, obviamente no está dibujado, pero aquí estarían las arterias cerebrales, las arterias, perdón, cerebelosas superiores, ¿no? Entonces, el tip de la basilar es aquí arriba, en esta porción, y el otro lugar donde también frecuentemente se produce aneurisma son a nivel de la AICA, que es la arteria cerebrosa anteroinferior, y la pica, que es la arteria posterior, o sea, la arteria cerebrosa posterior, ¿no? Y estos aneurismas pues son un poco más difíciles de manejar. Y bueno, el manejo endovascular ayuda mucho para la resolución de estos problemas. Hay un concepto importante cuando un paciente llega a urgencia con un aneurisma del comunicante posterior. O sea, el paciente puede presentar lo que sería una compresión del tercer nervio, porque la arteria comunicante posterior pasa justamente paralela al paso del tercer nervio craneal. Entonces, el aneurisma usualmente se proyecta hacia abajo y puede comprimir este nervio craneal y el paciente debuta entonces con una pupila dilatada, ¿no? A su momento, a la llegada al cuarto de urgencia. Y esto automáticamente nos puede decir que el paciente está, o sea, o estamos ante la presencia de un aneurisma de la comunicante posterior. O sea, nos está indicando la dilatación pupilar que tenemos un aneurisma de la comunicante posterior. Pero una cosa importante, no hay que confundir el, un síndrome de hipertensión intracraneal aguda, que a veces se está herniando, se está muriendo porque tiene un gran hematoma y tiene la pupila dilatada, con que es un aneurisma de la comunicante posterior. O sea, son dos cosas completamente diferentes. ¿Me explico? El paciente tiene sangre del espacio subaracnoideo, no tiene gran efecto de masa en ese momento, tiene una pupila dilatada, pensar entonces que es un aneurisma de la comunicante posterior. Si el paciente tiene un gran hematoma intracerebral, se está herniando, se está muriendo, obviamente no es o sea, no vas a pensar que es un aneurisma de la comunicante posterior, sino que vas a pensar que lo que tienes que pensar es que es el hematoma que está herniando al paciente. Entonces, el componente parasimpático del nervio o del tercer nervio craneal pues, es periférico. Entonces, al comprimirse,
Se afecta ese componente que protege el núcleo de Ehrlich-Weisbach y por ende entonces dilata la pupila. Entonces, algunos detalles teóricos de la hemorragia subaracnoidea, pues, del 6 al 8% de todas las enfermedades vasculares cerebrales agudas son representadas por la hemorragia subaracnoidea. Pueden tener un infradiagnóstico, 12% mueren antes de llegar al hospital, claro que sí, eso es muy importante. Se lo voy a decir más fácil, porque obviamente, pues, a veces aprenderse porcentajes de estadísticas es un poquito difícil, pero yo siempre recuerdo que a mí me enseñaron que el 50% de las hemorragias subaracnoideas mueren en casa. Desde el 50% de las hemorragias subaracnoideas que logran llegar al hospital llegan en coma. Desde el 50% que llega en coma, 50% muere. Entonces así, pues como mitad, mitad y mitad, ¿no? Entonces, obviamente, pues una enfermedad con una alta mortalidad, siempre eso hay que tenerlo presente. Una hemorragia subaracnoidea es una urgencia inminente, una urgencia absoluta, un problema que tiene que ver automáticamente y rápidamente el neurocirujano para definir el manejo. Es un paciente que tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos, se opere o no se opere. Ok, pero no se puede manejar en sala. Es un paciente que requiere monitoreo neurológico y monitoreo, eh, vigilancia estricta en una unidad de cuidados especiales con una enfermera que esté presente allí y un médico con un buen entrenamiento que esté presente de cualquier complicación que pueda ocurrir. Usualmente hablamos de un médico intensivista, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy importante saber esto. Un paciente que llega con una hemorragia subaracnoidea al hospital, al cuarto de urgencia, es un paciente que tienen que priorizarlo y tienen que pasarlo automáticamente a área de choque y verificar Glasgow. Si tiene Glasgow borderline, hay que intubarlo. Si hay que ponerle un catéter venoso central. Es un paciente que tiene que colocarse monitor cardíaco inmediatamente y controlar la presión arterial, porque usualmente están con crisis hipertensiva. Y obviamente, pues también verificar si está tomando algún anticoagulante para poder entonces revertirlo, ¿no? Porque todo esto aumenta el riesgo de resangrado, ¿no? Es un paciente potencialmente complicable que potencialmente se puede morir, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Tiene una alta mortalidad, tiene una alta morbilidad también, porque los pacientes que sobreviven pueden quedar con secuelas neurológicas severas. Muchos de estos pacientes pueden quedar incluso en estado vegetativo, pueden quedar en estado de mínima conciencia o con secuelas neurológicas discapacitantes que obviamente pues, impiden que realicen sus actividades básicas en la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Edad ya de 55 años, solamente la hipertensión arterial es la causa más importante, tabaco, como toda enfermedad, pues, como toda enfermedad que produce el tabaco, pues también daña los vasos sanguíneos, perdón. El alcohol, drogas simpático-miméticas. Hay antecedentes familiares, eso es muy importante, ¿sí? Hay antecedentes familiares, papás, mamás con aneurisma. Tener en cuenta que la familia puede estar también en riesgo de tener aneurisma, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no se le hacen estudios diagnósticos a la población en general para saber si tiene aneurisma, pues saber que sí hay predisposición familiar. Cuando el paciente llega a cuatro urgencias, pues la historia es muy importante, ya que te pueden decir que su papá murió de un aneurisma o su mamá murió de un aneurisma. Otras enfermedades como la enfermedad de cartera colágena, como la poliquistosis renal y la enfermedad de Ehlers-Danlos, pueden también tener relación con aneurismas cerebrales. Causas de hemorragia subaracnoidea espontánea, eso es muy importante. Usualmente, así para resumirlo fácilmente, el 90% de las hemorragias, para resumirlo, el 90% de las hemorragias subaracnoideas ocurren por la ruptura de un aneurisma. Si usted entonces después de esto le hace al paciente una arteriografía, que es el gold standard, ¿no? Aunque también la angiocardia cerebral tiene una buena sensibilidad y también la angioresonancia magnética, pero usualmente, pues, para resumirlo en forma sencilla, la arteriografía es el gold standard. No tiene evidencia de que hay un aneurisma roto, entonces hay que estudiarlo por otras causas que son ya menos frecuentes. Hay que ver, dependiendo también de la edad, si no tiene una malformación vascular que puede ser criptogénica, o sea, oculta, ¿no? Que puede ser que incluso no se ve en los primeros estudios, puede hacer un estudio después a los 15 días, después un estudio al mes, después un estudio a los 3 meses, después otro a los 6 meses, hasta por identificar qué es lo que sangró, ¿no? Algunas vasculitis, ¿no? Que envuelven el sistema nervioso central y que están relacionadas con vasculopatía, ¿no? A otras alteraciones que están relacionadas con vasculitis y vasculopatía, ¿no?
Importante también estudiarlo. En este caso, pues ya habrá que buscar problemas autoinmunes, por ejemplo, ¿no? A veces hay tumores que sangran, pero obviamente, pues, si hay un tumor, obviamente el tumor se va a ver, ¿no? Este, puede haber eh, disecciones cerebrales arteriales, pueden ser postraumáticas, ¿no? Pero en este caso, pues, tiene antecedentes de trauma, ¿no? Eh, a veces hay infundíbulos que son como lesiones aneurismáticas pequeñas que son menos identificables, hay que hacer la radiografía del paciente para poder verlas mejor. A veces también hay unas lesiones que se llaman blister-like, que son operaciones de los infundíbulos, pero son mucho más pequeñas, son pequeñas laceraciones en la pared del vaso que pueden sangrar. Todo esto puede pasar desapercibido inicialmente, ¿no? Y la gente usualmente pues requiere de varios estudios para poder identificarlo, a veces un segundo estudio y después entonces definir el manejo, ¿no? Porque el manejo endovascular puede ser bastante útil en estos casos para evitar un resangrado. Atracciones de la coagulación, grasas sanguíneas o iatrogénicas, trombocitopenia, por ejemplo, un dengue, ¿no? Hemorrágico, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O otras alteraciones que producen trombocitopenia. También hay que tener en cuenta aquí las alteraciones hematológicas como perdón, se me fue la palabra, leucemia, sí, que pueden provocar también, si tiene antecedentes, tiene una hemorragia sobrevenida, pues obviamente se hace un angiocar, se descarta que no haya aneurisma, y entonces si no hay aneurisma, pues entonces no hay problema que sangró por la leucemia, ¿no? Trombosis del seno dural, eso es un poco menos común. Una malformación arteriovenosa espinal, este, hay que buscarla, ¿no? En ese caso, ¿no? Y así, ¿no? Ya se van por otras causas mucho más raras, anemia falciforme, ¿no? Apoplejía hipofisiaria, pero vas a ver un tumor en la hipófisis, ¿no? Y entonces muchos casos pueden quedar como causas no determinadas. O sea, no tienen, quedan sin diagnóstico simplemente, ¿no? ¿Por qué tuvo la hemorragia sobrevenida? Entonces, ¿por qué un paciente con hemorragia sobrevenida muere? Ok, hago una pausa aquí. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, Sí, perfecto. doctor. Entonces, ¿por qué un paciente con hemorragia sobrevenida muere? Porque, justamente debido a complicaciones médicas, ¿no? Este, puede presentar un edema pulmonar neurogénico, puede presentar un neurogénico stunning miocardium, que en español sería el síndrome del miocardio atolondrado, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes, aparte también de las tres complicaciones principales que son el resangrado en el día, del día 1 al 3, el vasoespasmo del día 4 al día 14 principalmente, y después de ahí la hidrocefalia, pues que podría ser o agudo o crónica, y usualmente la mayoría de las veces es crónica, y se presenta ya después de los 14 a los 21 días o un poquito más. Entonces, pues es importante, ¿no? Porque todas estas cosas van a aumentar la mortalidad del paciente. O sea, yo siempre les digo a mis estudiantes que la hemorragia sobrevenida va a buscar la forma de cómo acabar con la vida del paciente en, en los primeros 21 días. Si no lo mata el resangrado, lo va a hacer ¿cómo se llama? El vasoespasmo. Si no lo hace el vasoespasmo, lo va a hacer la hidrocefalia. Si no lo hace la hidrocefalia y esas otras complicaciones, lo va a hacer un estudio de miocardio por descarga catecolaminérgica, o lo va a hacer una llamada del pulmón, o complicaciones médicas, pues, directamente relacionadas, pues, con la patología, ¿no? Entonces es una enfermedad difícil de tratar, importante, una enfermedad difícil de tratar. Entonces, hay que diferenciar de una cefalea thunderclap, que es una cefalea intensa, súbita, ¿no? También la cefalea orgásmica benigna es importante porque muchos pacientes pueden tener ruptura de aneurisma después de un coito. Obviamente el coito tiene el orgasmo, tiene la cefalea, y entonces persistente, ¿no? Van a 4 urgencias buscando ayuda y le hacen la tomografía y tiene una hemorragia sobrevenida. O sea, se le rompió el aneurisma después del orgasmo, ¿no? Eso es muy importante. Tener en cuenta todos estos factores o detalles a nivel de historia clínica. Entonces, si bien es cierto, el libro dice así, la peor cefalea de mi vida, pero muchachos, esto no se lo va a decir el paciente. El paciente no le va a decir eso. Ustedes se lo tienen que preguntar. Tienen que preguntarle al paciente si realmente tuvo la peor cefalea de su vida. ¿Ok? Porque si no, no se lo va a decir. ¿Sí? Recuerde que el paciente va buscando ayuda, él no sabe qué tiene. Entonces tiene que saber qué preguntar para obtener las respuestas correctas y poder hacer su diagnóstico diferencial. Entonces, hay vegetatismo, vómitos, hipertensión arterial, meningismo,
Y aquí hago un acápite importante. Todo el meningismo es patognomónico en la meningitis infecciosa y en las hemorragias subaracnoideas. Importante. Pulso en rigidez de nuca y dolor cervical. ¿No? Fotofobia, o sea, la luz le molesta, focalización neurológica, dependiendo de dónde es el sangrado, alteración a nivel de conciencia, y ahí entonces vamos y pasamos a lo que es la escala de Hoffman Hess. Ahorita creo que tenemos una tabla por ahí. Y alteraciones neurooftalmológicas como la alteración del tercer nervio craneal principalmente, ¿no? Entonces, el paciente llega a tu urgencia, tiene una cefalea intensa, usted le hace una tomografía. La tomografía va a develar si hay sangre o no en el espacio subaracnoideo. Si no llegas a ver sangre en el espacio subaracnoideo, pero su sospecha como médico es muy alta de que el paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea, entonces hay que practicar una punción lumbar al paciente. Es una punción lumbar y si hay líquido santo crómico, entonces el paciente lo más probable es que tiene una hemorragia subaracnoidea. Y también en la celularidad va a haber entonces un predominio de eritrocitos crenados, más del 50%, ¿no? Importante. También practicar otros estudios como tomografía con fase angio, resonancia magnética también con fase angio, artrografía cerebral, ¿no? Que es el gold standard, ¿no? Para poder entonces detectar el aneurisma anatómicamente dónde está, ¿sí? Y así entonces poder dar un manejo definitivo, ¿ok? Ya sea endovascular o quirúrgico. Por ejemplo, aquí tenemos pues la carótida interna y un aneurisma asociado, ¿no? Acá igual tenemos lo mismo, ¿no? En la carótida interna sus ramas terminales, cerebral media, cerebral anterior, la comunicante anterior, y aquí tenemos un aneurisma pues casi carotídeo, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es el algoritmo de manejo. Si sospecha de hemorragia subaracnoidea, usted hace siempre una tomografía de cerebro. Y bueno, recuerden una cosa, también un detalle importante. O sea, ustedes ven a estos pacientes a veces en su consultorio o los ven en la consulta pues, de medicina general de cualquier centro de salud, de cualquier hospital. Entonces, no manden al paciente para la casa con una boleta para que se haga una tomografía. Porque en el Seguro Social, para que se haga una tomografía a un paciente, pueden pasar muchos meses para que le den la cita. Entonces, obviamente, pues estos casos hay que atenderlos rápido. Refiera mejor al paciente a un cuarto de urgencia cercano para que le hagan una tomografía, ¿sí? Siempre y cuando esté bien sustentada, no se las pueden negar. ¿Ok? Entonces, si hay hemorragia subaracnoidea, entonces usted hace un angiocap o puede hacer entonces una arteriografía y ya entonces identifica dónde está el origen, ¿no? Y eso se define qué tipo de manejo amerita, si es endovascular o quirúrgico. Si no hay hemorragia subaracnoidea, no obviamente hay otras patologías, pues ya, tienes que buscar otra cosa, ¿no? Otra cosa. O sea, o hacer una punción lumbar, pues por supuesto, porque si es positiva, entonces hay que hacer una arteriografía y si sale negativa, pues entonces es otra cosa. Hay que identificar qué le está dando la cefalea al paciente, ¿no? Entonces, la punción lumbar se hace cuando la tomografía es negativa y hay una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea. Y esto es lo que se llama un CAP, o sea, una tomografía Fischer 1. O sea, hay una escala de Fischer modificada, pero para fines prácticos utilizamos la escala de Fischer estándar, que Fischer 1 es no hay sangre. Punto. Esto es lo que sería un líquido santocrómico. Aquí tienen pues esa sangrecita como, bueno, aquí en el caso se ve bastante pálido, pero a veces se ve como si fuera soda de fresa. Yo siempre digo así como soda de fresa, ¿no? Como rosado, bien rojizo, ¿no? Entonces vamos a tener una presión de apertura elevada en centímetros de agua, santocromía, que es esta característica del líquido cefalorraquídeo que se ve rojo. No aclaran los tubos subsiguientes porque también hay que ver, usted agarra la primera muestra y pueden salir trazas de sangre, solamente sangre coagulada, ¿no? Sangre roja rutilante, que se ve como hilachas de sangre en el líquido claro. Si usted después sigue llenando otros tubos y los otros tubos se aclaran, muy probablemente fue una punción lumbar traumática. Pero si todos los tubos le salen así, todos como homogéneos, entonces no es muy probablemente no, sino que tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y van a tener entonces en el análisis de la celularidad del líquido cefalorraquídeo va a tener entonces más de 1000 glóbulos rojos con un alto porcentaje de crenados, usualmente más del 50%, proteínas elevadas por la destrucción de los eritrocitos, glucosa normal o disminuida, perdón, y hay un factor de conversión que por cada glóbulo blanco, no, perdón, que por cada 700 glóbulos rojos, perdón,
hay un glóbulo blanco. Entonces eso es muy importante diferenciarlo porque usted, si es inexperto, usted puede pensar que el paciente tiene entonces una meningitis porque tiene muchos red blood cells en la celularidad y le salen, póngale, no sé, un ejemplo, 15 glóbulos blancos. Entonces usted ya va a pensar que tiene meningitis y no, no es meningitis. Hay que hacer factor de conversión porque por cada 700 glóbulos rojos entonces hay un glóbulo blanco. Entonces, pues estas son las características que se pueden observar cuando hay una punción lumbar traumática, que una punción lumbar de hemorragia sobremedia, ¿no? Y más o menos en resumen fue lo que les expliqué. En la tomografía, ¿qué es lo que se ve? Las cisternas ocupadas de sangre. Y nosotros le decimos a los estudiantes siempre, y tratamos de enseñar esto, que esto se ve como si fuera la estrella de la muerte, ¿no? La estrella de la muerte de Star Wars, por supuesto, ¿no? Pero esto es, y de la muerte es porque la hemorragia sobremedia es mortal, o sea, es una alta mortalidad. Y si usted ve esta estrella pintada en la tomografía, que esto debería ser negro, porque esto, como esto es espacio subaracnoideo, esto debería verse en la tomografía oscuro, hipodenso, así como acá, que este es el cuerno del ventrículo, el cuerno temporal, la punta del ventrículo lateral, la porción temporal, que se ve hipodensa, que es el líquido cefalorraquídeo, así mismo se debe ver esta zona. Porque si se observa entonces blanco, en esta distribución de forma de estrella que corresponde con las cisternas en la base, cisterna celar, cisterna láminas terminales, cisterna interhemisférica, cisterna silviana, cisterna peduncular, cisterna interpeduncular, cisterna ambiens, ¿no? Porque todos estos sectores tienen nombres, ¿no? Entonces usted sospecha ya que hay una hemorragia sobremedia. También entre los surcos, ¿no? Interhemisférico, entre los surcos que deberían ser, se debe verse hipodensos por líquido cefalorraquídeo, se ve eso blanco, ¿sí? Que es sangre aguda, entonces sospechar que pues que hay un sangrado subaracnoideo. ¿Okay? Entonces esto es más lo que les decía, ¿no? Esos son los nombres de las cisternas, ¿no? Y entonces pues se ve eso ocupado de sangre, eso es lo que se denomina estrella de la muerte, ¿sí? Se ve el mesencéfalo bien delimitado, porque aquí se ve la cisterna peduncular, la cisterna cruris, perdón, la cisterna interpeduncular, la cisterna ambiens, la cisterna quadrigemina acá atrás, ¿no? Cisterna silviana, cisterna celar, cisterna de lámina terminal, cisterna interhemisférica, cisterna silviana, ¿no? Se ven blancas, todas ocupadas de sangre, tienen ese patrón de estrella de la muerte. De estrella, entonces de la muerte, como aquí, ¿no? Y incluso a veces también se puede ver el aneurisma, porque también el patrón de sangre, como se vea, también determina dónde se encuentra el aneurisma. A veces, si hay mucha sangre en este silvio, entonces tú dices que, ok, tiene un aneurisma de la arteria cerebral media, muy potencialmente, ¿no? Tiene un hematoma interhemisférico aquí, tú dices ya de que, bueno, tiene un aneurisma de la comunicante anterior. A veces tiene más sangre hacia la cisterna interpeduncular y cruris por acá. Uno dice que, ok, bueno, esto es un aneurisma que puede ser un comunicante posterior, ¿sí? Entonces, la hemorragia sobrevenida se puede complicar con aumento de la presión intracraneal y a veces entonces, dependiendo, pues, si tiene, por ejemplo, un hematoma como este, ¿no? El aneurisma se rompió y la sangre disecó el parénquima y se hizo un hematoma, pues, intraperiquimatoso, entonces, obviamente, pues, requiere una evacuación quirúrgica urgente porque ya tienes un paciente con un síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, también, ¿cómo diferencias? Se preguntarán, ¿no? ¿Cómo diferenciar entonces eso de un SB hemorrágico común y corriente de una hemorragia sobrevenida? Porque un SB hemorrágico común y corriente no te va a dar sangre en el espacio sobremedio nunca. Nunca. Jamás. Vas a tener el hematoma en el núcleo de la base, por ejemplo, pero las cisternas van a estar negras, o sea, oscuras, por líquido cefalorraquídeo, van a estar limpias. Pero como tú ves entonces la estrella de la muerte, es un hematoma acá asociado, entonces es un aneurisma que se rompió, sangró hasta el espacio sobremedio y se complicó disecando el parénquima y provocando un hematoma intraparénquimatoso, o sea, una patología sumamente compleja. Entonces yo siempre le digo aquí el repaso del burrito, ¿no? Por si acaso todavía no saben qué es subdural, qué es epidural, qué es espacio subaracnoideo, ¿no? Subdural recuerda que tiene forma de semiluna, ¿sí? Epidural tiene forma de lenteja, ¿ok? Y la hemorragia subaracnoidea usualmente se ve pues en los surcos, ¿no? Y dentro del ventrículo también se puede ver. Uy, ¿qué pasó? Eso porque se salió. Ajá. Bien. Pueden ver las imágenes, perdón, porque no sé por qué se me movió ahí, se me salió todo de la computadora. ¿Se sigue viendo todo normal?
Sí, Sí, doctor. ok, perfecto. Entonces, en el angiocardio, por ejemplo, vemos esto. Una arteriografía con un aneurisma, ¿no? En este caso, pues, de toda la bifurcación de la arteria carótida interna, ¿no? En sus dos ramas terminales, que son arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Un aneurisma enorme aquí con un gran hematoma no asociado, ¿no? Entonces, por supuesto, pues, todo esto se puede observar. Bueno, y aquí incluso, no sé si aquí tiene un aneurisma del tip de la basilar, ¿no? Pero bueno, pues el ejemplo más evidente es este que está aquí. Obviamente, para saberlo bien hay que ver las imágenes en forma dinámica, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Los acá tiene una buena sensibilidad, por supuesto. Depende mucho de la instalación donde te encuentres. A veces hay hay hospitales que no cuentan con radiografía, porque usualmente pues no, tampoco cuentan con neurocirujanos, porque no todos los hospitales del país tienen neurocirujanos. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, pero si usted es un médico bien avesado, usted puede hacer una angiocat y poder definir, pues, si se puede observar un aneurisma, por lo menos en la angiotomografía, ¿no? Y también se puede ver vasospasmo cuando hay disminución del lumen, ¿no? Por ejemplo, aquí esta arteria presenta doctora vasospasmo en comparación con esta que se ve más gruesa, ¿no? Entonces la ortografía es el gold standard, detecta vasospasmo también mejor porque obviamente metes yodo, ves toda la trama vascular completamente, por ejemplo, este aneurisma está más que obvio, ¿no? Detecta también infundíbulos que son lesiones más pequeñas, este está Deep Distal Like también, puedes medir bien el cuello, el aneurisma con respecto al fondo, y entonces por supuesto pues ahí defines pues si el paciente se amerita o se beneficia de un manejo endovascular versus un manejo quirúrgico. Tienes una buena relación anatómica y puedes también, si no puede ser manejable de forma endovascular, ya tienes una reconstrucción tridimensional muy anatómica para poder entonces entrar al cerebro y poder entonces hacer un clipaje del aneurisma. Entonces, bueno, pues esto es lo que se hace. El tratamiento quirúrgico pues se lleva un clip y lo que se hace es que se le pone un clip en el cuello del aneurisma, que sería para poder aislar el aneurisma de la circulación normal. ¿Sí? ¿Ok? Y el manejo endovascular consiste en meter un catéter en guía, se lleva entonces un material de embolización que son los coils en este caso, que son como unas espirales, que produce una reacción inflamatoria que hace que se haga un coágulo aquí dentro del aneurisma y lo aísla también la circulación. También hay otros tratamientos endovasculares que consisten en la colocación de un stent, que es como los stents que se ponen a nivel de las arterias coronarias, lo mismo, que también aíslan entonces el aneurisma de la circulación normal. ¿Sí? Esto es muy importante, cuáles son, o cuál es la graduación clínica pues, de una hemorragia suprarrenal, ¿no? La hemorragia suprarrenal es una emergencia médica quirúrgica, ¿no? Es esencial el diagnóstico precoz e ingresos para tratamiento médico adecuadamente, no quirúrgico. Estimar el grado clínico de cada paciente, ya que existe buena correlación entre el grado de inicial y la evolución final. O sea, ¿qué significa esto? Que un paciente cuando llega, por ejemplo, con un Holland Hess, que es la escala que más se utiliza, ¿no? Un Holland Hess 1, este está asintomático, o con cefalea pequeñita, poca cefalea, ligera rigidez de nuca, tiene un poquito de sangre en la tomografía, tiene buen pronóstico. No, es un paciente que muy probablemente va a salir adelante y podría complicarse poco. Un Honda Hess 2, cefalea moderada, usualmente tiene parálisis ya de un nervio craneal, en este caso el tercero. No, ya obviamente pues el pronóstico puede cambiar, un paciente un poco más complicable. Honda Hess 3 ya está confuso, incluso dependiendo de qué tan cerca esté del Glasgow de 8, incluso ya se podrá considerar la intubación de la vía, asegurar la vía aérea. Honda 3, perdón, disculpen, el Honda 3, perdón, es confuso, letárgico. El Honda 4 es estupuroso, perdón, qué tan estupuroso esté, ya incluso hay que considerar la intubación traqueal. Y Honda G5 y un paciente que está en un coma, ¿no? Incluso presentando posturas normales de celebración o de corticación y apariencia moribunda, ¿no? Y otra escala también de la World Federation of Surgery, que la escala consiste pues principalmente en evaluarlo según el Glasgow. Pero realmente pues aquí también el Glasgow es fácil de evaluar. Porque, por ejemplo, Holmes 2, cefalea moderada, ¿no? Está despierto, incluso caminando. Holmes 3, ya la gente está confuso o letárgico, usualmente es un paciente que ya va a estar en camilla, desorientado. Holmes 4 va a estar entre Glasgow de 9 a 13, póngale, ¿no? Por ejemplo. Y 11.5
ya de 8 hacia abajo, ¿no? ¿Me explico? Y la escala de Fisher es la escala que se evalúa con la tomografía. Entonces, un Fisher 1 no se ve usar en la tomografía. Fisher 2, hay un sangre difusa, menos de 1 centímetro de grosor. Holmes 3, perdón, Fisher 3, perdón, ya hay un grosor mayor de 1 milímetro de espesor. Y Fisher 4, entonces ya hay hemorragia intracerebral, o sea, un hematoma intraperitoneoso y hemorragia intraventricular, ¿no? Entonces ya obviamente pues eso también importante porque la escala de Fisher determina el grado de vasoespasmo que puede ocurrir y la escala de Honan-Hess determina el riesgo de mortalidad. Importante. Entonces, ¿cómo se previene el resangrado? O sea, más que reposo en cama, control de tensión arterial y antifibrolíticos, es un paciente que tiene que estar bien vigilado, bien monitorizado, colocación de una vía central, como un catéter venoso central para la reanimación adecuada, monitor, vigilancia en UCI. Ahora sí, reposo en cama entonces, control de tensión arterial, y hay que colocarle, siempre que se le pone nimodipina para evitarle vasoespasmo, eso ya te ayuda a controlar también la presión arterial. O si no, pues alguna otra infusión, pues como la betalol, pues para poder controlar la presión arterial, porque recuerden que llegan con crisis hipertensiva. Y también, vuelvo y repito, no confundir la hipertensión del cuadro de la triada de Cushing por sangrado por un paciente que sí realmente tiene una crisis hipertensiva, ¿no? No es lo mismo, porque usualmente estos pacientes están en casa normal y ya tienen la presión arterial elevada y sangran por eso, ¿no? ¿Me explico? Y también utilizar antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico o como el ácido tranexánico, o revertir si están antiagregados o anticoagulados, también es importante, ¿no? Y también cómo se previene el isquemia cerebral, obviamente teniendo un paciente euvolémico. Eh, y obviamente los bloqueantes del canal de calcio, que ahí entra la nimodipina, ¿no? Que se le pone a todos los pacientes con hemorragia sororidea en infusión pura. Así de ser por oro usualmente es el goteo establecido, ¿no? Puede provocar a veces un poco más de cefalea por la vasodilatación, ¿no? Entonces el tratamiento contra vasoespasmo indicado, ¿no? Es un bloqueador de los canales de calcio y se inicia en todo paciente con hemorragia sororidea. Eso es muy importante. Nuestro tratamiento médico consiste en un adecuado control de las constantes vitales, mantener una unidad de vigilancia especial y obviamente pues yo siempre digo, mantener todo lo más normal posible. Eso es muy importante. En neurocirugía todo se trata de mantener lo más normal posible. Okay, o sea, eubulimia, eutermia, o sea, todo es o sea, todo es a lo normal, ¿sí? Importante. Entonces, el punto clave de tratamiento, obviamente, estar pendiente porque el resangrado es muy importante y es la colocación más temprana, usualmente cuando hay presión arterial mal controlada del inicio. La cefalia que puede ser aguda por obstrucción, dependiendo de si realmente esta cefalia está deteriorando al paciente, hay que conocer la colocación de derivación, pero es un poco debatible porque muchas veces pues, estas derivaciones se obstruyen con la sangre porque es aguda. Así que bueno, en realidad pues a veces el paciente si no amerita pues se vigila y siempre y cuando la hidrocefalia no lo esté matando, y repito pues se considera darle el manejo expectante, ¿no? Porque al final la sangre se va a disolver y la hidrocefalia debería de disminuir. Pero lo que sí puede ocurrir más es una hidrocefalia crónica por los productos derivados de mucerina que obstruyen las granaciones de pechón y esa paciente sí requiere al final una colocación de una derivación ventricular externa. ¿Sí? Okay. O sea, tratar el vasoespasmo también con la nimodipina y con la eubulemia y si hay alteraciones de electrolitos, como toda buena enfermedad pues, del sistema nervioso central puede producir alteraciones electrolíticas. En este caso pues, puede producir un cerebro perdedor de sal. Si no saben que es un cerebro perdedor de sal, investiguenlo, porque esto entra entre las causas de alteraciones electrolíticas, tanto como el CIAR y tanto como la diabetes insípida también, igual. ¿Okay? Eso es importante revisar. Hay que corregir entonces el sodio, optimizar el volumen y colocar hidrocortisona, que es un tratamiento adecuado para el cerebro perdedor de sal. Convulsiones, obviamente, fenitoína, que es el intravenoso que está a disposición. O bueno, pues si en todo caso pues no mejora, Keppra. Y obviamente pues tromboprofilaxis, pero obviamente con un aneurisma asegurado. O sea, si el aneurisma ya está asegurado, ya está embolizado,
o clipado, pues ya lo puedes anticoagular. Monitoreo del paciente crítico, obviamente un cuidado intensivo especial, con tono, que corresponde pues una vigilancia del paciente crítico, ¿no? Tres complicaciones principales: el resanado, como ya les dije, el riesgo de resanado principalmente es en los primeros 3 días, usualmente en las primeras 3 horas es el riesgo, bueno, el primer día, pues es el riesgo más grande, ¿sí? Después de ahí va disminuyendo un poquito. La causa principal del resanado es la hipertensión arterial, por eso hay que controlar bien la presión arterial. Este, es mayor cuando el puntaje de hormonas es alto, el resangrado también. Y otra cosa es que, bueno, tratar pues con derivación ventricular externa, pero es debatible porque esos ventrículos están llenos de sangre y se va a tapar la derivación. Entonces, pues sí está indicado, sí dicen los libros, pero cuando uno pone en práctica clínica no es tan fácil, pues porque incluso también la colocación de una derivación ventricular externa puede cambiar la dinámica del líquido cefalorraquídeo y si el aneurisma no está asegurado puede aumentar también el riesgo de resangrado. Cuando a un paciente se le hace una punción lumbar porque hay que colocarle un drenaje en el salón de operaciones, eh, este, para poder drenar líquido, para poder hacer la cirugía, e incluso la punción lumbar hay que hacerla con mucho cuidado porque ya el paciente tiene hipertensión intracraneal, le hace la punción lumbar, cambia la dinámica del líquido cefalorraquídeo, el paciente puede tener un resangrado incluso allí mismo en el quirófano al colocarle el drenaje para poder manejar pues la presión intracraneal durante la manipulación quirúrgica. Entonces esto es lo que es un drenaje, ¿no? En este caso pues este es un drenaje que va directamente a ventrículos, pero nosotros ponemos en la cirugía un drenaje lumbar. Así sacamos líquido y controlamos la presión intracraneal mientras nos metemos hacia la cisterna de la base. Entonces esto es lo que es el vasoespasmo, ¿no? Se obstruye el lumen del vaso sanguíneo y eso entonces ocasiona un infarto distal. En este caso, pues un vasoespasmo severo que lesionó ambas arterias cerebrales anteriores, ¿no? Con los infartos correspondientes en sus territorios correspondientes, ¿no? Que son las regiones parasagittales del lóbulo frontal en este caso, ¿sí? El riesgo de vasoespasmo es mayor con la Honan-Hess también, mientras más valor o puntaje más alto de Honan-Hess tenga, más riesgo de vasoespasmo. Y también cuando hay más sangre en la tomografía, también más riesgo de vasoespasmo. Otras complicaciones relacionadas, ¿no? Yo les dije que el estudio de miocardio por descarga catecolaminérgica puede producir pues arritmias cardíacas severas, pues que obviamente alteran la hemodinámica del paciente. Edema pulmonar neurogénico que complica obviamente toda la parte ventilatoria del paciente, ¿no? El cerebro perdedor de sal, que es una complicación hidroelectrolítica que hay que corregir. Y hay que hacer aquí el diagnóstico diferencial entre el cerebro perdedor de sal y la diabetes insípida y el síndrome de el SIAD, pues, de selección adecuada. Condiciones especiales: aneurismas no rotos, porque muchos pacientes pueden llegar con cefalea, pero el aneurisma no está roto. Usualmente esto uno los ve más en la consulta, porque no es tan grave realmente, ¿no? O por lo menos no lo suficiente como para llegar a un cuarto de urgencias. Entonces, ahí usted valora pues si el paciente se beneficia de una cirugía versus una embolización o incluso tratamiento o vigilancia expectante, ¿no? Entonces, usualmente embolización es mejor en los pacientes mayores a 70 años y la cirugía tiene mejores resultados en los pacientes más jóvenes, ¿no? Importante. Bueno, en este caso también hay que tener cuidado con aneurismas gigantes, ¿sí? Aneurismas gigantes como este, ¿no? Aquí en este caso, pues, de bifurcación de arteria cerebral media, pues, porque pueden terminar en catástrofes quirúrgicas, ¿no? Y a veces también considerar, pues, si también transmiten endovasculares viable o no. Son difíciles de manejar porque también tienen una conducta muy similar a la de un tumor y aumentan la presión intracraneal, por supuesto. Entonces hay que sopesar bien qué tratamiento se le va a ofrecer, ¿no? Las hemorragias sobredas no aeroneumáticas, la principal causa es una malformación arteriovenosa oculta geográficamente. La radiografía sale negativa, como les dije, y hay que repetir entonces en 15 días y después entonces repetir en un mes, 3 meses, 6 meses y así, ¿no? Hasta poder encontrar qué fue lo que sangró. Tratamiento endovascular, en este caso, pues, depende mucho de la disponibilidad en el cirujano que haya en la institución. Usualmente las instituciones que tienen los cirujanos siempre tienen un cirujano endovascular que nos ayuda con este tipo de manejo. Se introduce un catéter por la arteria femoral, se le lleva hasta el cerebro y ahí se tira medio de contraste, se hace toda la visualización pues, de todas las arterias cerebrales
y se evidencia pues el aneurisma, el tamaño, diámetro del cuello, diámetro del fondo, anatómicamente a dónde está, si está mirando hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera, a dónde está, ¿no? Y si hay vasoespasmo y todo lo demás. Tiempo de cirugía, ¿cuándo es adecuado? Bueno, depende. Esto sí hay que darlo un poquito, depende mucho del neurocirujano que evalúa al inicio. No todas las hemorragias subaracnoideas se tratan igual. Eso es muy importante que también lo sepa el equipo médico y lo sepa también el equipo de intensivistas, porque no todas las hemorragias subaracnoideas se pueden manejar al momento, o sea, clínicamente o endovascularmente al mismo momento de la llegada de cuarta urgencia. Eso depende mucho, ¿no? Muchos pacientes, dependiendo de la edad, de cuánto hipertensión intracraneal tenga, cuánto sangrado tienen, incluso si ya tienen vasoespasmo, se beneficia incluso que pasen unos días, que pase el periodo de vasoespasmo, que es el cerebro que se le dice angry brain, cerebro enojado, se relaje, disminuye el edema, disminuye la sangre, disminuye la hipertensión intracraneal. Al proceso tú puedes entrar a operar. ¿Me explico? Entonces, el apoyo del intensivista es muy importante porque a veces los intensivistas no nos quieren ayudar en el manejo del paciente si no se le ofrece un manejo quirúrgico inmediato. Y es que vuelvo y repito, no todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea se pueden manejar en el primer momento, ¿sí? Pero estos pacientes sí requieren unidades de cuidados intensivos y es muy importante. Hay que cambiar un poquito esa conciencia. Obviamente depende mucho del hospital, porque hay hospitales que están muy bien entrenados y no tanto entrenados, sino que cuentan pues con, incluso con un neurointensivo. Así que usualmente cuando ya hay un neurointensivo en el hospital, usualmente el apoyo del intensivista es bastante bueno, o sea, un apoyo del 100%. Pero cuando no hay un hospital con un neurointensivo y el intensivo es como compartido, ¿sí? Lo usa todo el mundo, lo usa cirugía, medicina, lo usa ortopedia, lo usa cirugía, lo usa neurocirugía y lo usa todo el mundo y todo el mundo. Entonces ahí es donde hay problemas para el manejo de estos pacientes, porque si no se le ofrece un manejo quirúrgico, entonces muchas veces el intensivista no lo quiere manejar porque quiere la cama para otro paciente que se van a operar. Y vuelvo y repito, estos pacientes no se pueden manejar en sala, ¿sí? Porque son pacientes potencialmente complicables. Entonces eso es algo importante que es importante que se sepa, ¿no? Entonces, cuando es temprano, cuando el neurocirujano lo crea conveniente, siempre en beneficio del paciente. Entonces, bueno, creo que sería todo realmente, pues la embolización tiene sus indicaciones, también sus contraindicaciones. En general, pues obviamente si el paciente está muy clínicamente muy mal al inicio y quirúrgicamente, pues porque obviamente no es lo mismo meter un catéter por la femoral que llevar al paciente y abrirle la cabeza, pues puede beneficiarse mejor de un manejo endovascular. También depende, ¿no? Si el aneurisma es embolizable o no embolizable, ¿no? Depende mucho, ¿no? Entonces, hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo un aneurisma con cuello ancho, porque ahí entonces sí el material que va a colocar el terapista endovascular se puede salir y puede ocasionar entonces complicaciones. Así que lo mejor ahí entonces sí es llevarlos al quirófano para cliparlos. Aneurismas gigantes y grandes de fácil acceso neuroquirúrgico, obviamente, ¿no? También. Ahí en este caso, pues, como se comportan con efecto de tumor, es mejor quitarlos, sacarlos, cliparlos y tratar de resecarlos. Los aneurismas muy pequeñitos, no menos de 2 milímetros, no está indicado pues hacer nada, por ejemplo, ¿no? Entonces la embolización pues es una técnica que desde los años 90 se ha venido implementando, ha tenido siempre un buen auge, ayuda mucho al neurocirujano al manejo de estos pacientes complejos. Antes de esta época todo se operaba, pero ya realmente pues dependiendo de qué tan, o sea, depende también de cuánto apoyo se tenga del neurocirujano endovascular, pues esto puede ser una gran ayuda para que estos pacientes se puedan manejar de forma adecuada. Y ya entonces el porcentaje de pacientes que se necesiten operar disminuye bastante y también eso aumenta la mortalidad también relacionada con la parte quirúrgica, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? Es importante esa parte. Y bueno, pues sería todo pues como el resumen y en conceptos generales para ustedes los estudiantes de lo que sería hemorragia subaracnoidea. Muchas gracias.